Hoy tengo un Abus HC660, nivel de seguridad 8, 2 estrellas SKG. Tenemos protegido contra taladro, con doble embrague, tecnología de llave reversible, lo que es un multipunto, una llave reversible. Tenemos 6 pernos extremadamente sensibles, 2 muy cortos y difíciles de colocar, lo mismo que este segundo es difícil de colocar. Tenemos 4 pernos superiores pasivos que están aquí para hacernos el ganchado un poco más difícil. Se encuentran aquí en el cuerpo hay una ranura, y si los subimos sin darnos cuenta vamos a quedar aquí enganchados o atascados y nada va a girar. Vamos a perder tiempo hasta que realizamos que estamos aquí y tenemos que recomenzar. Eso es una de las curiosidades de este cilindro. También tengo que decir que lo que pasa mucho, o a mí, es que a veces coloco los pernos, si tengo suerte hay un clic, un clac y se ve el falso colocado. A veces no, a veces bajan de manera lenta, y si yo por buscar el falso colocado insisto, hago saltar el resto y pierdo mucho. Por eso hay que tener mucho cuidado y no esperar siempre un clic o un clac, porque a veces el perno ya está en su posición y no nos damos cuenta. Todo depende de la tensión que ejercemos, que aplicamos, y eso es una de las cosas que aprendí con este cilindro. Creo que lo de la ranura aquí ya lo expliqué. Vamos aquí y lo vamos a abrir de este lado. Vamos a usar, cuando lo ganso a mano estaba practicando, usaba este tensor, que es muy práctico, da estabilidad a la pala, así la distancia entre el tensor y el perno no cambia desde un comienzo, tengo la misma distancia y puedo trabajar mejor. Para gansuarlo en el tornillo de mesa voy a usar este tensor, porque esto lo haré en el sentido antihorario y me da la misma facilidad que esto. Estabiliza la pala y la tensión que puedo aplicar aquí es un poco más equilibrada, así tengo menos problemas mientras intento abrirlo. Bueno, ahora voy a meter todo en orden y lo abrimos. Ok, aquí estamos, todo regular, y ahí vamos. El tensor ya lo vieron. Comenzamos con tensión media, ahí vamos. Primero algo así como un clic, segundo baja, tercero un clic, cuarto un clic, quinto y sexto. Ahora vamos a retocar. Primero bien, segundo bien, tercero nos hace caer en algo así como un falso colocado,
controlamos otra vez, tercero, cuarto, quinto, sexto, quinto, tercero, otra vez es el primero, 1, 2, tercero bien, cuarto, y ese perno nos da la apertura. Bueno, vamos a intentar desmontarlo. Aquí pueden ver la ranura de la que yo hablaba. Me van a tener que perdonar, pero el desmonte fue una catástrofe. Prometo mejorar. Y aquí pueden ver los pernos. Esta es la cosecha de hoy. Tenemos este perno que supongo que es una protección antitaladro que viene aquí. Está escondido. Estos tres que son de acero parecen magnéticos. Después tenemos este perno que es muy interesante, uno de los más difíciles de colocar. Era el cuarto. Aquí este quinto, que también era uno de los cortos. Si vemos la codificación de la llave, eran estos dos. Son estos dos especiales. Y el sexto, que es un carrete. Los pernos rotor son torpedos con diferentes longitudes. Podemos verlos aquí, excepto estos dos, otra vez el cuarto y el quinto, los difíciles de colocar, que se diferencian. No sé cómo llaman a estos. Son dos diámetros en el perno, no sé si se puede ver bien.
creo que se llaman T-pins, pins en T o algo así, son otra vez. La posición cuarta y quinta en el rotor, como estos pernos eran los más difíciles de colocar y los más cortos en la codificación de la llave. Estos aquí arriba son los pasivos, 4, no se diferencian en nada, forma y longitud es la misma, así como los muelles, que son todos iguales. Bueno, esto es lo que les puedo ofrecer hoy. La cosecha es un Abus S660 y estos son sus pernos. Gracias y a la próxima.